Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Buenos días, queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Qué bien que sigamos cumpliendo con las medidas señaladas por el gobierno, por el bien de nuestra salud. Felicidades a todos en casa por ser buenos ciudadanos. Una vez más, aprovechemos este tiempo que pasamos en casa para seguir aprendiendo. Recuerda, ten a la mano un cuaderno, hojas, lapicero, lápiz u otros materiales que te permitan tomar nota de lo que estamos haciendo y realizar tus trabajos sin dificultad. Antes de iniciar nuestro programa radial, recordemos ¿qué hicimos en la sesión anterior? Así es, aprendimos a representar datos de nuestra capacidad pulmonar en gráficos de barra. En su construcción hemos considerado elementos como el título del gráfico, ejes, título de los ejes, serie de datos, entre otros, tomando como referencia una tabla de frecuencias. El día de hoy aprenderemos a registrar gráficos de barras en actividades físicas para la buena salud. Esto nos será útil para resolver problemas que requieran interpretación de datos o resultados obtenidos a través de un estudio estadístico. Entonces, el título de nuestra sesión radial será Registramos gráficos de barras en actividades físicas para la buena salud. Para lograr el propósito de nuestra sesión, resolveremos el problema reconociendo el tema de estudio, la población y la variable. Luego, lo representaremos en gráfico de barras dobles. Desafiante, ¿no? Juntos lo lograremos. A continuación, les compartiré una situación. El 24 de abril, en la página web de TV Perú, canal de televisión abierta para todos los peruanos y peruanas, nos reportaron que a los pacientes graves por coronavirus se les tienen en cuidados intensivos para medirles la presión de la frecuencia cardíaca, entre otros controles de sus funciones vitales. Tomando en cuenta dicha información, ¿cómo podríamos representar la frecuencia cardíaca del corazón de toda la familia para controlar nuestra salud? Este problema lo vamos a resolver tomando en cuenta algunos pasos. Paso 1. Conociendo el tema de estudio. Nos preguntamos, ¿cuál sería nuestro tema de estudio? Espero tu respuesta. Sabía que podías identificarlo. Nuestro tema de estudio será Identificando la frecuencia cardíaca en mi familia. Repito, identificando la frecuencia cardíaca en mi familia. Paso 2. Reconociendo la población y variable. Al igual que en la clase anterior, nuestro estudio irá directamente a nuestra población. Entonces, ¿cuál será la población el cual se dirigirá el estudio? Espero tu respuesta. Así es, nuestra población será personas que conforman mi familia. ¿Y cuál será nuestra variable? ¿Qué tal? ¿Lo reconociste? Sí, la frecuencia cardíaca, o también podemos denominarla como pulsaciones por minuto, porque la frecuencia cardíaca nos permite saber cuántas pulsaciones realiza nuestro corazón en un minuto. Ahora, tomemos nota del resumen del paso 2. Población, personas que conforman la familia. Variable, frecuencia cardíaca o pulsaciones por minuto. Paso 3. Diseñando y organizando recursos y secuencias para el recojo de información. La frecuencia cardíaca indica el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo y se expresa en pulsaciones por minuto. Una persona saludable tiene entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. Entonces, si queremos saber
la frecuencia cardíaca, tendríamos que controlar nuestro pulso. Hagamos el ejercicio primero contigo. Ten a la mano un reloj o un instrumento para controlar un minuto de tiempo. Yo tomaré mi pulso como ejemplo. Puedes hacer lo mismo. Colocaré las puntas de mis dedos índice y medio de la mano derecha en la parte interna de la muñeca que está por debajo de la base del pulgar de la mano izquierda. Presiono ligeramente. Si no lo siento, muevo mis dedos levemente hasta encontrar mi pulso. ¡Listo! ¡Ya lo encontré! Siento mis pulsos. Toc, toc, toc. Observo el reloj y cuento los latidos que siento durante un minuto. Comencemos. ¡Wow! Fueron 78 latidos en un minuto. ¡Yeah! Ahora, si yo hice 78 pulsaciones por minuto, ¿cuántas pulsaciones por minuto tienes tú? Te doy un minuto para que lo hagas. Registra las pulsaciones de tu familia en una tabla y gráfico de barras dobles, como te explicaremos en esta clase, antes y después de haber realizado actividades físicas en casa. Por ejemplo, puedes hacer actividades físicas como 30 polichilenas, 10 sentadillas y 10 planchas. Todo esto 2 veces. Repito, 30 polichilenas, 10 sentadillas y 10 planchas. Todo esto 2 veces. En conclusión, registramos el pulso de cada persona de nuestra familia antes y después de actividades físicas para luego construir nuestra tabla y gráfico de barras dobles. Continuemos. Para esta sesión radial te presentaré a modo de ejemplo tablas y gráficos de barras dobles que representen las pulsaciones por minuto de una familia X. Paso 4. Recolección y manejo de datos. Simularemos realizar el control de pulsaciones a una familia de 8 personas y presentaré una tabla de 5 filas por 3 columnas como ejemplo. Toma nota. Coloquemos como título Tabla de frecuencia cardíaca de mi familia. Repito, tabla de frecuencia cardíaca de mi familia. Completamos los datos en nuestra tabla de 5 filas y 3 columnas. En la primera fila de nuestra columna colocamos los títulos de nuestras columnas. Comenzamos. En la parte izquierda de la fila del encabezado escribimos pulsaciones por minuto. Repito, pulsaciones por minuto. En la parte central de la fila colocamos sin actividad física. Repito, sin actividad física. En la parte derecha de la primera fila colocamos con actividad física. Repito, con actividad física. Ahora tenemos nuestra tabla completa con el encabezado. A continuación, completaremos las categorías de pulsaciones por minuto. Son 3 categorías. Comencemos con la primera. Debajo de pulsaciones por minuto escribimos menos de 60 ppm. Repito, menos de 60 ppm. Debajo de esta categoría escribimos de 60 a 100 ppm. De 60 a 100 ppm. Siguiente, debajo de esta categoría escribimos más de 100 ppm. Repito, más de 100 ppm. Finalmente, cerramos la primera columna con la palabra total.
Excelente. Ahora nos vamos a completar la información de las dos siguientes columnas por cada categoría. Comencemos. Para menos de 60 pulsaciones por minuto, completen en la segunda columna 2 y en la tercera columna 1. Repito, menos de 60 pulsaciones por minuto, 2 y luego 1. Para la categoría de 60 a 100 pulsaciones por minuto, en la segunda columna colocamos 4 y en la tercera columna colocamos 6. Repito, de 60 a 100 ppm colocamos en la segunda columna 4 y en la tercera columna 6. Para la categoría más de 100 pulsaciones por minuto, colocamos en la segunda columna 2 y en la tercera columna 1. Repito, más de 100 ppm, colocamos en la segunda columna 2 y en la tercera columna 1. Y debajo de las columnas 2 y 3 colocamos la suma. ¿Cuántos suman los datos por cada columna? Muy bien, 2, 4 y 2, 8. Y en la tercera columna, 1, 6 y 1 suman 8. Exacto. Entonces, para la fila última, donde está total, colocamos en la segunda columna 8 y en la tercera columna 8, porque viene a ser el total de personas de mi familia que han participado en la medida de sus pulsaciones. Paso 5. Representación de datos en gráficos estadísticos. En esta oportunidad vamos a representar los datos de la tabla que te presenté en un gráfico de barras dobles. Los gráficos de barras dobles es una herramienta de comparación de datos recopilados de dos épocas o eventos distintos cuyas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas discretas. Comencemos a construir nuestro gráfico de barras dobles en 7 momentos ordenados. Pon mucha atención y toma nota de lo que hacemos. Primero, hemos identificado los datos respecto a las pulsaciones por minuto sin actividad física y con actividad física. Segundo, ahora definamos los ejes del diagrama cartesiano, las cuales son eje horizontal, conocido también como eje X, o eje de abscisas, donde irán las categorías de la variable pulsaciones por minuto. Eje vertical, conocido también como eje Y, o eje de ordenadas, donde irá los datos de la frecuencia absoluta, es decir, cantidad de personas de la familia. Tercero, graficaremos un diagrama cartesiano, es decir, tracemos dos rectas perpendiculares para los ejes X e Y. Desde un punto 0, trazamos hacia la derecha una línea horizontal que termine en una flecha. En esa flecha escribimos pulsaciones por minuto. Repito, pulsaciones por minuto. Luego, desde el mismo punto 0, trazamos hacia arriba una línea vertical y que termine en una flecha. En esa flecha escribimos cantidad de personas de la familia. Repito, cantidad de personas de la familia. Cuarto, completamos los datos del eje Y. Como el eje Y es el eje de ordenadas, ahí va lo anotado en la frecuencia absoluta de la tabla, en relación a la cantidad de personas de la familia,
sin actividad física y con actividad física. Y considerando que el valor máximo es 6 personas según la tabla, desde el 0 escribimos de 1 en 1, de abajo hacia arriba, una rayita y los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Asegúrate que entre cada número exista la misma distancia. Puedes usar varios cuadraditos como unidad de medida y, si deseas, en centímetros. Te espero. Genial, ya tenemos nuestro eje con cantidades para la frecuencia absoluta de los dos eventos, sin actividad física y con actividad física. Quinto, completamos los datos en el eje X. Como el eje X es el eje de abscisas, ahí va lo anotado en la variable de la tabla, es decir, en pulsaciones por minuto. Y considerando que ahí tenemos 3 categorías para 2 eventos, desde el 0 las ubicamos de izquierda a derecha en 3 espacios separados con una rayita. Al igual que el eje anterior, asegúrate que entre cada espacio exista la misma distancia. Puedes usar varios cuadraditos como unidad de medida o también en centímetros. Debajo de cada espacio escribimos de izquierda a derecha en orden lo siguiente. En el primer espacio escribimos menos de 60 ppm. En el segundo espacio escribimos de 60 a 100 ppm. En el tercer espacio escribimos más de 100 ppm. Te espero. Genial, ya tenemos nuestro eje con categorías de la variable. Sexto, graficamos 2 rectángulos o barras dobles desde cada categoría del eje horizontal hasta una altura que alcance a la frecuencia según corresponda. Colocaremos los rectángulos o barras dobles uno por uno. ¿Te parece? Ok, no te olvides de ver tu tabla de frecuencia. En la tabla dice que para la primera categoría, que es menos de 60 ppm, le corresponde los valores 2 y 1. Por lo tanto, en el gráfico dibujamos 2 rectángulos sobre esta categoría, una hasta una altura que iguale al número 2 del eje vertical y otra que iguale al número 1 del eje vertical. En la tabla dice que para la segunda categoría, que es de 60 a 100 ppm, le corresponde los valores 4 y 6. Por lo tanto, en el gráfico dibujamos 2 rectángulos sobre esa categoría, una hasta una altura que iguale al número 4 del eje vertical y otra que iguale al número 6. En la tabla dice que para la primera categoría, que es más de 100 ppm, le corresponde los valores 2 y 1. Por lo tanto, en el gráfico dibujamos 2 rectángulos sobre esa categoría, una hasta una altura que iguale al número 2 del eje vertical y otra que iguale al número 1. Séptimo, asegúrate que nuestro gráfico de barras cuente con un título. Escribe, por ejemplo, gráfico sobre la frecuencia cardíaca de mi familia. Me siento orgulloso por tus avances. Recuerda que puedes colorear todo tu gráfico como desees. Un aplauso a tu ingenio y creatividad. Resumen: los datos también se pueden representar
con gráficos estadísticos como los gráficos de barras dobles. En un gráfico de barras dobles se consideran elementos como el título del gráfico, ejes, título de los ejes, serie de datos u otros, y es construido tomando como referencia la tabla de frecuencias. Para llevar un estilo de vida saludable es importante realizar ejercicios y llevar un registro para ver cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Muy bien, queridos estudiantes, estamos llegando al final de la sesión. Anota y luego responde a las siguientes preguntas. ¿Qué materiales, recursos o personas hizo que aprendas? ¿Qué pasos tuviste que hacer para resolver el problema? ¿Y en cuál de ellas tuviste alguna dificultad? ¿Qué hiciste para vencer la dificultad? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo que aprendimos? Desarrolla las siguientes actividades para reforzar tus aprendizajes. Para primero, realizar la actividad número 5 de la unidad 4 del cuaderno denominado Mi Desafío Matemático. Para segundo, realizar la actividad número 6 de la unidad 4 del cuaderno denominado Mi Desafío Matemático. Para todos, construyan el gráfico de barras dobles que represente la frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto de su familia y lo agregan en su álbum. Orientaciones para generar condiciones para la siguiente sesión. Queridos estudiantes, no se olviden que nuestra siguiente clase será por esta misma emisora. Para la siguiente sesión tendrán que traer 1. Gráfico de barras de la capacidad pulmonar de tu familia elaborado luego de culminar la sesión anterior. 2. Gráfico de barras dobles que harás luego de culminar esta sesión sobre la frecuencia cardíaca de tu familia. Haz lo mismo por 3 días para ver si ocurrió algún cambio en tus pulsaciones por minuto. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!